agradecerle la presencia aquí, que sé que además en unas circunstancias complicadas de clases y demás, pero bueno, ha hecho un esfuerzo que le agradecemos y en parte comentarles que es un amigo y compañero de hace tiempo. Bueno, con ustedes, sin más dilación, el profesor Juan Blánquez. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de empezar la charla que me han comentado los coordinadores, quería justamente agradecer a dichos coordinadores de haber pensado que mi presencia aquí en esta conmemoración de los 40 años del descubrimiento del cipo de Jumilla, de Coimbra, y por tanto, de manera directa a la que fue la directora en su momento, a doña Ana María Muñoz Amilibia, decirles que, bueno, que de todo lo que han oído, realmente lo último es lo fundamental, ¿no? Que es la amistad que durante tantos años nos une a nosotros y a mucha gente de este club. Es decir, me encuentro de verdad, sinceramente encantado de estar aquí rodeado de amigos, en un ámbito que es casi mi segunda casa, que es Murcia, la universidad, y venir aquí a contarles algo en lo que durante mucho tiempo ha sido mi hilo conductor, que es la cultura ibérica y fundamentalmente las necrópolis, ¿no? Y luego, por ironías de la vida, yo, que a mí no me gustaba nada la escultura, pues como Dios castiga sin palo, pues me apareció escultura en las necrópolis que estudiaba y tuve que estudiarla. Y al final, como siempre en la vida, del roce nació el amor. Y entonces estoy encantado de estudiar la escultura ibérica. El tema que me propusieron los coordinadores es Dioses y Hombres, como les ha dicho, que es la divinidad del pilar estela de Coimbra del Barranco Ancho. Es evidente que al centrar todas las diferentes comunicaciones, conferencias o ponencias, como queramos llamarlo, en torno al cipo, al pilar estela de Jumilla, pues se van a repetir algunas imágenes. Comentábamos hoy humorísticamente en la comida a ver cuál es la imagen que más se va a repetir a lo largo de estas 10 ponencias, ¿no? Porque está claro que el tema es monográfico, ¿no? Entonces, no les importe, bajo mi punto de vista, ver imágenes repetidas. Lo importante, yo creo, es ver las diferentes entradas científicas que hacemos sobre la misma imagen. Es decir, en la vida y en la ciencia, por tanto, que es parte de la vida, hay muchas entradas, a veces contradictorias, a veces complementarias, y eso no tiene que asustarnos, porque es solo a través de la diversidad y a través de la discusión donde quizás podamos encontrar el conocimiento. Por tanto, voy a intentar, sinceramente, no pisar, no tocar otros temas, porque claro, yo voy a hablar de dioses y hombres, pero voy a hablar de dioses y hombres del pilar estela de Jumilla. Y no quiero meterme en el tema de la iconografía de los jinetes o de los caballos, de los animales que están a pie de los caballos, nunca mejor dicho. Entonces vamos a tener que repetir imágenes, pero lo importante es que ustedes vayan siendo capaces, o que les entretenga, de justaponer los puntos distintos de entrada y ser capaces luego, todos, al final, en poder sacar una conclusión que sea defendible, que sea argumentable científicamente hablando. Bien, parto intencionadamente de lo que fue. Al principio voy a hacer una historiografía diferente a la que ha hecho el profesor García Cano, pero justamente es diferente porque voy hacia mi hilo conductor, ¿no? Son hombres, son dioses, que es lo que estamos viendo en el cipo o en el pilar estela. Y de efecto, muchas veces hay una cierta ambivalencia, cuando no es lo mismo un cipo que un pilar estela. Pero la propia musealización que tiene hoy día en el Museo de Jumilla, musealización que es posible porque en la cronología en que se produce este material años después o años antes se abrió al Museo Arqueológico Nacional, no por el franquismo, que eso es otra historia, sino simplemente porque era el Museo Arqueológico Nacional, donde iban las mejores piezas, como por ejemplo pasó en Pozomoro. Entonces, fíjense la imagen que tenemos, una imagen vale más que 1000 palabras. Y también ya les avanzo que en mi charla lo que quiere provocar es una reflexión de quitar algunos tópicos, modestamente lo que yo creo algunos errores, y provocar la discusión, el pensamiento, la reflexión. Y a ver si de la reflexión somos capaces de avanzar, aunque sea 1 milímetro, en el conocimiento interno de la tumba con un remate tumular de pilar estela, que es, al fin y al cabo, la síntesis del cipo de Jumilla. Y fíjense la propia musealización en el centro de la sala, viajando a la Barcelona para una exposición de mundo ibérico del cipo. Pero si queremos entender un concepto y solamente cogemos una parte, ya tenemos un camino equivocado. Entonces, si aceptamos esa máxima, que parece evidente, no es lo mismo hablar del cipo de Jumilla que hablar del pilar estela de Jumilla, que hablar del pilar estela de Jumilla rematando una tumba tumular dentro de la necrópolis excavada científicamente. Queda más largo de expresarlo, pero qué diferente es un extremo a otro. Un cipo a un remate tumular de arquitectura y escultura
porque la escultura ibérica, adelanto, no se concibió en el mundo ibérico nunca de manera aislada, siempre estuvo asociada a la arquitectura. Esa idea que tenemos peliculera de los años 60, de las esculturas adornando películas con peplum, pues es un concepto totalmente a imagen de la realidad científica. En el mundo ibérico, la escultura fue siempre un complemento de la arquitectura, que no quiere decir marmórea, y puede ser una tumba tumular hecha en adobes. Bien, pero es una tumba tumular, y a tumba tumular, o sea, el remate de cierre tumular ya es una arquitectura, escalonada o no. Y rematada está la escultura. Por lo cual ya tenemos que empezar a entender que la escultura ibérica, me da igual que sea un alto relieve, que sea una escultura de punto redondo, no tenemos que concebirla aislada, porque sería un punto de partida erróneo. Y lo que creo más importante en mis posibles aportaciones es quitar algunas ideas sin querer o por inercia que pueden ser equívocas a la hora de andar el camino para interpretar más a fondo el pilar estela de la necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho. Porque miren esta imagen, vale más que 1000 palabras, del Cipo de Jumilla. Pero miren ustedes lo que hicimos hace ya unos años, que fue, yo creo, hasta el momento, la única propuesta museográfica, o mejor dicho, conceptual, museológica, hecho gráficamente, museográfica, de lo que es el Cipo de Jumilla. No es un cipo, es una tumba tubular, con una columna, el cipo, con su capitel y con su remate escultórico. Porque aunque nos vamos a centrar en si son hombres o dioses, y por tanto en las 4 caras, no podemos intentar entender el cuerpo humano solo con las manos, imagínense, y el estómago, porque eso nunca será el cuerpo humano, será una parte del cuerpo humano. Que luego nos queremos centrar en las extremidades, fantástico, pero las extremidades cobran sentido si entendemos el cuerpo humano. Pues si son hombres o dioses, que es lo que me han pedido los coordinadores de este congreso, tenemos que entender estas imágenes de hombres o dioses dentro de un contexto. Pónganse, por favor, unas gafas, y esas gafas metafóricas de sol tienen que tener un filtro verde, marrón, el que le guste de gafas de sol. Pero todo lo que queramos aquí hablar y defender de manera científica tiene que tener el filtro de esas gafas. Y es que las 4 caras, los 4 altos relieves del Cipo de Jumilla son parte de un pilar estela que están rematando una tumba tumular dentro de una necrópolis en la cultura ibérica. Y ya por acentuar y poder precisar más, fíjense hasta dónde quiero llegar de lejos, todo eso dentro de una cronología, espacio y tiempo, a finales del siglo IV a.C. Si no, modestamente creo que estamos equivocados. Y aquí lo tienen, lo que es el posible túmulo, esta escala real, el cipo, la cornisa o la cela, y la figura del toro conservado en parte. Y esto es un aviso a navegantes, porque quizás el propio cipo, si queremos entenderlo, y a medida que lo entendamos, tenemos que transmitir a la sociedad su importancia. Y no es poner un cipo, que está muy bien puesto, en un museo, que es muy bueno. Es que lo que hay que tener es a montar museológica y museográficamente el pilar estela de la tumba de Jumilla. Es decir, si no divulgamos lo que hacemos, ¿para qué hacemos investigación? Y fíjense que aquí lo que tienen es la única imagen que yo sepa que existe de lo que es realmente el pilar estela del Cipo de Jumilla. ¿Qué vamos a divulgar? Un trozo del cuerpo humano. Imaginan en Marte, explorar, el cuerpo humano es esto, y ponemos 2 manos, que son muy significativas las manos en el ser humano. Es junto con la cara lo que nos hace más humanos. Bueno, pero es que eso es una parte mutilada o artificial. Voy a evitar temas de historiografía, que no vienen al caso, pero sí me voy a fijar en esta imagen, que yo creo que es la que se vaya al ranking de repetidas, y es que también voy a crear una serie de puntos de partida para lo que es la hipótesis de mi ponencia o de mi conferencia. Voy a hacer unos puntos de partida, de tal manera que si ustedes están de acuerdo con esos puntos de partida, las conclusiones, aunque nos asusten, pues quizás no están desencaminadas. Porque previamente, metodológica, científicamente hablando, hemos aceptado los puntos de partida. Primera cosa que no hemos citado esta mañana en la discusión, en el coloquio, y es que el Cipo de Jumilla no es el Cipo, es un pilar estela, que es una propuesta. Porque parece que encaja como hipótesis la nacela, la cornisa, la escultura que protege todo el conjunto de la tumba, que es el toro, una tumba que es tumular y un difunto o difunta, me da igual, que está debajo. Pero es que es muy importante porque es de las pocas esculturas, arquitectura y escultura juntas. Esto es un concepto arquitectónico donde la escultura realmente juega un papel complementario.
Porque si nos aislamos de la belleza o de la estética o de la curiosidad de los caballeros, los hombres que van a caballo, muy de lejos, si fuéramos de otra cultura oriental o africana, lo que prima no es si está a caballo, si tiene pendientes o tiene detalles el caballo de atalaje. No, no. Lo que prima es una estructura tumular en un contexto funerario con un remate de un animal que protege la tumba. Entonces, fíjense cómo los relieves, que es de lo que vengo a hablar yo, es casi una cosa complementaria, muy atractiva para nosotros. Pero en el lenguaje global es una tumba tumular con un remate escultórico y arquitectónico, por tanto, de un aristócrata de carácter caballeresco, va a caballo, que justamente legitima ese concepto de aristocracia caballeresca, porque la tumba tumular y el remate arquitectónico escultórico es un lenguaje totalmente mediterráneo en el quinto, en el cuarto y en el tercero antes de Cristo, propio de lo que es un grupo social, que es la aristocracia. Y su legitimidad de esta aristocracia es justamente la legitimidad del héroe. Entonces, esta pieza, que es parte de un conjunto, no lo olviden nunca, aunque yo me voy a centrar solamente en si son hombres o dioses, esta pieza tiene un contexto. Y esto es muy importante, ¿no? Esto yo creo que va a ser la imagen icono de todas, ¿no? Porque aparte de la alegría, la sonrisa que tiene aquí Ana María Muñoz, es la satisfacción del deber cumplido. No es el orgullo de decir lo he hecho yo, porque esa mujer siempre trabajaba en equipo. Es la satisfacción de que esa línea de trabajo tiene su rendimiento, tiene sus resultados. Tiene un contexto, por lo cual cuando tengamos algunas dudas, tiraremos del contexto. Y ojalá en el coloquio, si hay discusión, tiraremos del contexto para afianzar o retirar algunas de nuestras propuestas. Primera cosa, ¿cómo podemos intentar leer algo si lo estamos leyendo mal? ¿Se imaginan leer un libro hoy día, el Premio Planeta actual, de polémico, pero también a la vez divertidísimo Premio Planeta? ¿Lo leemos de la última página a la primera? ¿Nos enteraremos? Pues bien, o hacemos un esfuerzo intelectual de no dejar la lectura a la mitad, de acabarla y ser capaz de reordenarla invertidamente, o nos vamos a entender la novela del Premio Planeta. Entonces, este montaje maravilloso, con una buenísima infografía, tiene un lenguaje equívoco de partida. Y es que el mundo ibérico, como todo el mundo oriental, como todo el mundo semita, lee de derecha a izquierda. Por lo cual el remate tiene que restar, el remate en este caso un toro, tiene que mirar de manera inversa. De tal manera que ya al leer de derecha a izquierda ya tenemos una cosa fundamental para leer un libro. Queremos leer el libro que es El Pilar Estela de Jumilla, ¿no? Como divertimento para que no se me duerman dada la hora y la comida. El divertimento es cómo podemos leerlo. Podemos discrepar en las lecturas, pero los libros en el mundo occidental europeo se leen de izquierda a derecha, los renglones y las páginas. Es decir, el detalle y el conjunto. Bueno, pues en el mundo ibérico, algo que todos sabemos, pero que luego obviamos cuando queremos leerlo. Hay que leer todo y mi charla va a ser toda de derecha a izquierda. De tal manera que ya la única duda es cuál de las cuatro caras es la primera con la que tiene que leerse. Porque vamos a leer toda la charla de derecha a izquierda. Otra de las imágenes más repetidas, las cuatro caras, ¿no? Bien, esta fotografía es muy buena. Y como es tan buena, puede lugar a equívoco. Porque realmente esta es la ordenación. Normalmente la gente lee de derecha a izquierda. Ahora sabemos, a modo de juego, de entretenimiento científico y por tanto algo serio, que hay que leerlo de derecha a izquierda. Pero esta es la primera, esta es la segunda, no. Creo que esta no es la lectura correcta. Tenemos que partir justamente porque, miren, hay una cosa que es el formalismo. Podemos pensar lo que queramos, pero lo importante es pensar o intentar pensar cómo pensaban los ibéricos del siglo IV a.C. Entonces ya sabemos que leen de derecha a izquierda. También sabemos que las cuatro caras del pilar, del cipo, están enmarcadas. Y eso es un lenguaje universal mediterráneo de siglos que lo que hace es el enmarque, es encuadrar la escena. Y al ser cuatro caras, cuatro escenas, lo que tenemos es una narrativa. Y esto es fundamental como hipótesis de partida. Segundo punto de apoyo. Leamos, por favor, de derecha a izquierda, leamos, por favor, como una película, como un trozo de cine donde son varios fotogramas que tienen un hilo conductor y que las gafas de la lectura es un mundo funerario de carácter aristocrático de sentido heroico, es decir, de legitimidad del grupo social. Y esa legitimidad, anotación o nota a pie de página, por hacer una cosa antigua, ¿verdad?, es
un grupo social, una élite caballeresca, donde no funciona el género, lo siento, no funciona la edad, lo siento, sino la pertenencia a ese grupo. Porque encontramos cremaciones de hombres, de mujeres y de niños. Luego el criterio selectivo no era ser mujer o ser hombre, no era ser adulto o ser niño. Hay culturas patriarcales, hay culturas matriarcales, hay culturas, la griega, donde el niño si no llega a los 3 años de edad mínimo no existe como tal, no es persona, y por tanto tiene otros ritos o no tiene ritos. En el mundo ibérico, en las necrópolis, está archi demostrado, creo, encontramos hombres, mujeres y niños. Luego el criterio selectivo es la pertenencia o no a un grupo gentilicio. Y por tanto, por nacimiento, matrimonio o juramento. No hay otra manera, o no se nos ocurre, para pertenecer a un grupo gentilicio. Por herencia, nacimiento, por matrimonio, o se creen ustedes que la hija del régulo de Cástulo era tan guapa que Aníbal se enamora de ella. Es un concepto de vinculación justamente a un grupo gentilicio. El régulo de Cástulo, que son las minas de plata de la península ibérica, junto con Cartago Nova. Entonces, vamos a intentar una propuesta, es un juego científico. Bueno, te hablo así brevemente, no es que esté enfadado. Vamos a hacer este juego, gafas de necrópolis, gafas de una aristocracia heroica y, por tanto, que la muerte es un momento de inestabilidad del grupo social, el de ese grupo. Y, por tanto, el rito de la muerte, como pasa siempre en los ritos funerarios, tiende a fortalecer lo que está en un momento de quiebra, de peligro, que es el mantener el estatus de ese grupo social. Por lo cual, no ven aquí un concepto decorativo, no vean aquí un concepto estético, sino legitimador. Es un acto de propaganda. La escultura no es decorativa, no es estética. Es una herramienta al servicio de este grupo gentilicio. Y por tanto la lectura tiene que ser con esas gafas. Nuestra propuesta es que, como es una narrativa, hay que verla como un todo, donde interesadamente, no el artista, que es un artesano, el artesano al servicio del poder, va a contarnos la esencia de un cuento, de una narrativa, porque si no parece que es una cosa de niños, de una narrativa que desconocemos del todo y por tanto nos cuesta leer y que además está incompleta. ¿Por qué? Estaba completa en su momento, pero el cipo, dentro del pilar estela, nos aparece en parte mutilada. Y esas partes mutiladas, lamentablemente, fíjense, y parece que hay mucho, son fundamentales para acabar de entender una narrativa que, como no la tenemos escrita y nunca la hemos visto tan claramente manifestada de manera visual, pues no acabamos de entender. Pero que existe una narrativa y que es una película para entendernos, para mí creo que eso es obvio. Mi propuesta entonces es que esta es la primera escena. Igual estamos todos de acuerdo. La siguiente escena es esta de aquí. La siguiente esta y acaba con la imposición de manos. Ya les adelanto, porque tampoco está aquí tener esa angustia, no sea que luego se me duerman, es que es el mismo protagonista en 3 escenas diferentes. Es un paso de rito. Es el paso de la muerte a la otra vida. Y por tanto, si esa otra vida es triunfante, estamos asegurando la legitimidad del poder de ese grupo aristocrático al muerto que alcanza la heroización, no, alcanza un cierto grado de divinización, y a los vivos de ese grupo que quedan ratificados en ese momento de desequilibrio. Y vamos a ver eso, ¿cómo lo vamos a ver? Pues a través de fotografías, que yo creo que correctamente iluminadas nos permiten ver detalles formales que en una visión rápida en el museo es imposible. O sea, estas fotos que les voy a presentar, no estas sino las siguientes, están hechas por horas de trabajo. El Museo de Jumier, su director, lo ha sufrido, trabajando, enfocando continuamente, y verán diferencias o diferenciaciones tonales, porque estábamos buscando lo que no se ve, los detalles. Es una manera mecánica, porque la luz implica sombra, y luz y sombra es volumen. Y aunque están desgastadas algunas de sus caras, ese volumen nos dan formas concretas. Ya les avanzo, para que me puedan seguir mejor mi expresión, que es el mismo personaje retratado 4 veces. Y de hecho, el caballo es el mismo enjaezado de la misma manera, con la misma gestualidad, que se repite sistemáticamente. Solo que lamentablemente, en la que es, para mi opinión, el recorrido correcto, la ironía de la vida, las circunstancias, hace que se vaya perdiendo el detalle formal, por desgaste, por circunstancias de proceso, no de excavación, sino de su destrucción, amortización y paso de los siglos. Y entonces tenemos que tener el primer fotograma, tenemos suficientes datos, como creo poder demostrar,
para decir que es el mismo personaje, con la misma gestualidad, con todo exactamente igual, donde solo cambia lo que está pisando, entre comillas, la pata trasera, valga la redundancia, porque si es pata es trasera, y no la mano delantera. El problema es que lo que aquí se ve muy bien, aquí se ve menos y aquí no se ve nada. Esa idea lineal del mismo personaje con la misma gestualidad postural, él a caballo y el propio caballo, donde solo cambian los elementos formales de detalle de la pata trasera y la mano delantera, lo que explica lo que es la apoteosis de esa narrativa, que es el triunfo ante la muerte. Un triunfo ante la muerte y, por tanto, el paso a otra vida, es un rito de paso. Por lo tanto, el caballo es psicopompo, es decir, sirve para llevarte al más allá, tiene una función, aparte de jinete, aparte de aristocrática en la vida, como en el mundo etrusco, como en otras culturas. El caballo en el mundo ibérico, creo que cada vez más lo podemos decir, es psicopompo, es decir, ante la muerte es como el barco de Caronte, la barca de Caronte, es el medio que nos transporta al más allá. Porque la apoteosis de este rito de paso de la vida a la muerte llega al triunfo ante un dios. Y ya es un poco la razón de ser de mi ponencia o del encargo. Es el hombre que al final se ha hecho Dios. Pero es un Dios menor comparado con el Dios mayor. Luego veremos por qué puede ser un Dios, porque es un Dios el Dios mayor, hay suficiente iconografía de detalle, y porque es un Dios el Dios menor, que es el difunto, ya no caballero, ya está en un mundo divino, y por tanto, con la quiescencia de la imposición de manos. Vamos a ver los detalles. Esta idea de que tenemos que verlo de derecha a izquierda, y que tenemos que tener los mecanismos, los tics que diríamos, de la iconografía, del modo de expresar un relato, porque la iconografía es donde leen los no doctos, no me canso de decirlo en clase. No es cerámica decorada, las cerámicas no se decoran, eso hacemos hoy día nosotros, hasta con decoraciones del absurdo, está muy bien, en el siglo XXI, en el siglo XX. Pero en el mundo ibérico, en el mundo antiguo, el concepto decorativo en la cultura ibérica es un concepto mucho más relativo de que damos nosotros importancia. Esta iconografía está al servicio del grupo aristocrático, de su legitimidad y de su perdurabilidad. O sea que es todo menos horror vacui y es todo menos decorativo. Y vamos a ver, me van a permitir algunos ejemplos de cómo tenemos que ver esta iconografía para ratificar, bajo mi punto de vista, la fuerza de mi hipótesis de partida. Vean ustedes los famosos relieves de Pozomoro. Es lo mismo. La manía de llamarlo el monumento de Pozomoro, nos imaginamos la Puerta Alcalá, Felipe V, Felipe III en el Palacio de Oriente, en Nelson en Londres. No, no, no. Esto no es un monumento. La tumba de Pozomoro es una tumba con remate tubular turriforme, con su ajuar y con su muerto. Y lo que nos cuenta el relieve es ese camino de tránsito donde el difunto consigue, a través de unos ritos de paso, llegar a algo tan importante como es la divinidad, a una divinización, que acaba la escena con un coito, con un acto sexual, con una diosa en el templo. Eso sería un sacrilegio en cualquier época. Hoy día incluso sería un sacrilegio. Un acto sexual inequívoco solo se puede entender porque ese hombre ha alcanzado el grado de Dios y hace un coito con una diosa, mucho mayor que ella. Y dentro de un templo, porque lo que se conserva en la esquina es una columna, para entendernos, de tipo salomónica. La columna es la síntesis del templo. Bien, algunas escenas de cosas que reconstruimos. Bueno, y es importante, la tumba turriforme, tubular turriforme de Pozomoro, tenía un témenos, que es genial, porque es decir, hay un vallado con una puerta única que nos indica por dónde se entra y por dónde, cuál es la primera escena. Y por tanto, ahí ya no es una hipótesis, es que si entramos por la entrada, la única que tenía por el témenos, que es un vallado en adobe, en tapial, perdón, la primera escena es esta. Una diosa alada sentada en una silla de tijera, diosa alada, que da la bienvenida, pero no buenos días pase usted. Esa es la idea del templo, porque estas flores de lote se levantan verticales a modo de las dos columnas. Las dos columnas es la síntesis del templo. Y por tanto, aquí en el caso de Pozomoro, es un ejemplo clarísimo de que uno entra en Témenos, donde está la tumba turriforme, donde nada menos que en Pozomoro se está legitimando que la cabeza del poder político de ese momento en ese territorio, tras la muerte se hace Dios. Porque la tumba de tipo turriforme, los leones que guardan la tumba, una serie de detalles es solamente propio de acompañar a los dioses o quien va a ser un dios. La idea de los trabajos, de los esfuerzos,
el banquete sagrado, donde a través de incluso ser comido resucita otra vida, etcétera, etcétera. Y les voy a poner esto que yo defiendo como Pozo-Moro, que es el origen de la cultura ibérica, es decir, que el grupo social ibérico, en su cúspide, hay una monarquía de carácter sacro. Tampoco hay que desmayarse. Es una copia, una emulación adaptada en el mundo ibérico de lo que está influyendo allí, que es el mundo orientalizante fenicio, donde están las monarquías sacras. O sea, que no es nada anómalo, no viene del mundo tracio, ni viene de Laponia, ¿no? Cojo este ejemplo y cojo este otro, que es todo lo contrario. En la época de la baja época ibérica, a caballo con el mundo romano republicano, que es el relieve de Almodóvar del Río, donde tenemos esta reconstrucción que hicimos en su día Ricardo Olmos y yo, y que hemos vuelto a estudiar junto a José Beltrán de la Universidad de Sevilla, que vamos a publicar dentro de poco, porque se ha vuelto a restaurar con las obras de desmontaje y montaje del Museo de Córdoba. Se demostró este relieve, siempre se discutió si era visigodo, si era ibérico, se ha desmontado, se ha restaurado, es decir, como será la restauración de principios de siglo, se ha limpiado, ¿no? Son 18 fragmentos, ¿eh? Y sobre todo se le ha quitado la capa de cemento, esto es como que impone un suelo, ¿no? La capita luego, la lechada de cemento que informa toda la restauración, en un concepto como hemos visto esta mañana con Virginia Page, que haya cambiado, es todo lo contrario. La restauración no tiene que tapar el original y uniformarlo con la copia, es todo lo contrario. Bien, pues este relieve, fíjense la diferencia de textura. Mire, no es ni un relieve ni un sarcófago, y no es visigodo ni es ibérico, bajo nuestro punto de vista, y les emplazo a que cuando acabemos de terminar de redactar lo puedan leer, y ya discutiremos si tenemos razón o no los tres investigadores, no es un sarcófago, es un dintel. Es un dintel porque nunca pudo ser un sarcófago, por la anchura del cadáver, ni que fuera islámico musulmán de Siria ultramontana. Es que no cabía un cadáver ni a empujones. Es un dintel ahuecado luego para hacer una fuente. Y se ve muy bien en la oquedad que tienen ustedes aquí. Pero lo importante es ver cómo esta escena, quédense con la primera reconstrucción antigua nuestra virtual, es una escena que se lee de derecha a izquierda y que incluso no el artista, de nuevo el artesano, marca los dos tiempos de la escena, es un cine mudo, nunca mejor dicho, y por tanto esquemático. El propio enmarque de la escena, el enmarcado, marca la lectura técnica, conceptualmente única, pero marca dos tiempos, donde está la nervadura, la cordadura y la no cordadura, ¿no? Es la escena de la caza y la escena procesional. La procesional que propicia la legitimidad de la muerte, que es la caza. Y luego, por último, vamos a ver un ejemplo aquí muy querido en Murcia y por la gente que nos rodea, que es la llamada crátera de los músicos de la necrópolis del Cigarralejo. Crátera porque, en efecto, una restauración muy bien hecha de la pintura. Lamentablemente, esta pieza no salió dentro de una tumba, salió en el camino, un camino moderno de agrícola, que separaba el bancal en dos zonas de manera artificial y que, fíjense cómo la historia, a base de años y del tesón de don Emeterio Cuadrado, consiguió ir pegando esta pieza magnífica, donde el único problema es que habría que poner un pie de copa, sí, un rodapié, porque fíjense, en el mundo ibérico, en semejante cronología, a menos de 100 kilómetros, lo que son las formas crateriformes, que es lo que hablamos esta mañana de Virginia Page, de esos estudios de las cerámicas de copia, de imitación, de emulación de las formas griegas, ¿no? El concepto crátera está bastante repetido de manera significativa en las necrópolis ibéricas, no en los santuarios, porque es una forma que luego se perderá con la cronología. A partir del siglo XIII esta forma ya no se hace así, pero en efecto es una forma crateriforme. Pero fíjense la llamada escena, a ver si consigo el puntero que me haga, aquí está, la escena que tenemos que leer de derecha a izquierda. Si aceptamos ese punto de partida que hemos visto en el relieve de Almodóvar, del Río, que aceptamos en Pozo-Moro y por tanto que aceptamos en el Cipo de Jumilla, esto no es una danza, esto es un desfile. Y un desfile que está enmarcado, que está ordenado por una serie no de guerreros, de caballeros. Perdón, es que el puntero se lee de aquí, tengo que leerlo al revés. Están unos guerreros que no son como tal la idea del soldado, la soldadesca, sino de personajes de prestigio. Y lo importante, dos músicos que llevan un aulos o doble flauta y una lira de corte mediterráneo, de caja, de 3 o 5 cuerdas según queramos leerlos. Porque donde lo que está al final presidiendo, si leemos de derecha a izquierda, es este personaje detrás de los músicos, que es el realmente importante, porque presenta unos atributos en la vestimenta
que no encontramos en todos los demás personajes, que es, aunque desde aquí no sé si se va a poder ver, el cinturón en la cintura del personaje último, ese cuadrado rectangular. Se lo podré señalar, si no por aquí. El cinturón y luego este lazo alargado que ya en su día Carmen Aranegui identificó como un elemento de prestigio. Cinturón ceñido a la cintura, es decir, una túnica corta ceñida a la cintura con una placa grande, innecesaria pero que amortiza mucho metal, junto con el brazalete del cuello, le da un prestigio al personaje que no encontramos en todos los demás. Si lo leemos de derecha a izquierda, el concepto de danza que la conocemos en el mundo ibérico, la danza basquetana, esa placa de un santuario de Jaén, hay más ejemplos de danzas, no tiene nada que ver con esto. Esto es otra historia. Entonces, vamos a intentar leer con el mismo criterio varias escenas. Si vemos que encaja en varias escenas, volveremos, nos asusten, a nuestro tipo de Jumilla y vamos a hacer una lectura propuesta que les hago, que en parte tampoco no es nada novedosa, sino que es juntarlo de otros investigadores. Porque tenemos aquí una escena que sí que es de danza, pero es que fíjense un pequeño detalle gestual. Miren, las imágenes no hablan, son imágenes, tienen otro concepto de lenguaje, que es el visual, van de la mano. Ese es el concepto de danza, ir cogidos de la mano. Todavía hoy los niños danzan cogidos de la mano. Entonces, fíjense el detalle de los músicos, que está súper documentado a lo largo de toda la iconografía ibérica, siempre en conceptos importantes de carácter religioso. La muerte, las necrópolis, que son de carácter sacral, y los santuarios. En los dos sitios es donde encontramos, al menos hoy por hoy, la presencia de la música. Pero además tenemos cerámicas con decoración, entre comillas, con pintura vascular, más que decoración, de piezas, por ejemplo, asociadas a las necrópolis de Cástulo, donde encontramos de nuevo el concepto de danza. Entonces, diferenciemos desfiles de danzas, porque parece ser que cuando están danzando van cogidos de la mano. Cuando están luchando, son luchas heroicas que están enfrentados. Y cuando están desfilando, están desfilando. Entonces, esto me viene al pelo, con perdón de la expresión, para defender que en el tipo de Jumilla lo que encontramos es un desfile del mismo personaje que nos está contando una narración, que es el paso tras la muerte, el tránsito a otra vida. Bien, vamos ahora a ver algunos detalles. Me he permitido, en vez de poner las cuatro caras, que es como lo hacemos visualmente de manera muy cómoda, ponerles escorzos, porque es muy interesante analizar la técnica de esculpida de este ciclo. Es decir, el escultor para unas cosas es muy detallista y para otras, técnicamente hablando, no es nada hábil. Lo que es muy pillo, muy mediterráneo. Es decir, hace continuos cambios en el esquema general que no se perciben, pero que denota la poca seguridad que tiene en la talla de la piedra, aunque en la filigrana, por emplear un término metalúrgico, es muy hábil. Todas las escenas, las tres escenas primeras, que son la repetición del mismo guerrero, van enmarcadas, ¿verdad?, por esta cenefa ancha, que además nos engaña en la que mejor se ve porque baja totalmente vertical. Pero fíjense que a la izquierda de esa misma, aquí ya no aparece. Es como meternos esos dibujos que hacíamos muy de pequeños de dos imágenes iguales, los 7 errores, ¿no? Aparentemente son iguales y si nos fijamos no son tan iguales. Pero nos vamos a la segunda imagen y nos damos cuenta cómo se van solapando una imagen con otra. Pero el escultor, que es hábil, aunque técnicamente no experto, diferencia muy bien lo que son las patas, las manos del caballo, etcétera, etcétera. Pero fíjense que ya desde el principio la pata trasera siempre se presenta ligeramente inflexionada porque va a pisar, y voy a hablar dos matices diferentes, a pisar, a acabar, por tanto, perdón por el grito, acabar con un animal. No voy a meterme porque no quiero pisar a nadie en sus propias ponencias, pero luego qué bien cuando hagamos un coloquio final donde podemos cruzar interpretaciones. No voy a interpretar ahora mismo, no me compete a mí, la idea del animal que está pisando. Mientras que la mano delantera, y yo le digo una pata que una mano, lo que hace es, para mí, no pisar, tocar protegiendo a una cabeza. Miren, tenemos en la iconografía de las esculturas ibéricas tardías de toda la Turdetania, o sea, ya casi Andalucía, y tardías casi hasta el mundo hispano-romano, la idea del león o la leona que está con una cabeza, que no es que se la ha comido todo menos la cabeza, sino que lo está protegiendo. Es decir, el caballero que va a caballo, el aristócrata, está a sí mismo representándose de manera simbólica, empequeñecido en la cabeza. Su imagen, en ese momento del tránsito de la muerte, queda sintetizada, pero protegida
por lo que es él mismo, que es la cabeza. Hay una doble gestualidad, piso y protejo. Y lo que es interesantísimo bajo mi punto de vista, en las dos imágenes siguientes, y por tanto en las tres imágenes del hombre a caballo, es el mismo protagonista, con el mismo peinado, los mismos adornos, el mismo enjaezado del caballo, y por tanto es el mismo personaje, puesto que todo es igual, donde solo cambia, evidentemente, el animal que pisa la pata. Por lo cual, el animal que está pisado tiene que tener una interpretación, con esas gafas que nos hemos puesto de color verde, funeraria, en un mano de delante, protegiendo la cabeza. Porque si pasamos a la siguiente imagen, vemos que la gestualidad es exactamente la misma. Porque vean ustedes, pongo las gafas, como de nuevo, aunque se va entorpeciendo el grado de conservación, la doblez de la pata y la doblez de la mano indica que aunque no se conserve, estaría muy posiblemente pisando la misma calavera, que no es una calavera, que es la cabeza. Es decir, en el tránsito, el hombre caballero está convirtiéndose a sí mismo en protector del personaje mismo en el tránsito hacia la muerte y dejando atrás, con la pata pisando, tres elementos fundamentales. Uno lo vemos, un ave. Otro lo vemos, un conejo. En el tercero ni siquiera sabemos lo que es. Pero como todo lo demás es igual, y aunque se conserve mucho peor lo que es la mano, vemos que está doblada, la pata, vemos, bueno, es un caballo en una yegua, en el primero se ven los testículos, o sea, que también eso es interesante, ¿no? Ahí está todo codificado, aquí nada sobra. Voy ya rápido porque no quería entretenerme. Y entonces vamos a la tercera, donde es el mismo personaje, con el mismo tipo de peinado, la frente descubierta, los rizos hacia atrás, los pendientes en los lóbulos de las orejas, sujetando las riendas, el báculo. Ese báculo, tenemos una iconografía, hay que entenderlo, vamos a ver, un hombre a caballo, ¿qué hace con un báculo? Con un bastón, entre comillas. Evidentemente, bajo mi punto de vista, es la síntesis de la edad, es el hombre mayor, es el conocimiento, la experiencia, la idea de la vejez como sabiduría. Sino que hace con un báculo un hombre que es a caballo cuando ese palo ni siquiera llega al suelo. Tenemos toda una iconografía mediterránea, las propias cerámicas de figuras rojas de buenos y malos pintores desde el Ponto a la península ibérica, donde el tema de la palestra, el hombre viejo, que es el conocimiento, enseña a los jóvenes atletas y semidesnudos. ¿Y cómo están los viejos que enseñan los profesores? Están con un báculo apoyado. Porque en el mundo antiguo, la edad, a diferencia de hoy, se concibe como sabiduría y respeto. Entonces, mi respuesta es que ese báculo no es un bastón de mando, es la síntesis del hombre mayor que se acerca ya, ha iniciado el rito de paso hacia la muerte y va con un báculo como elemento de vejez y por tanto de sabiduría. Inicia el proceso al más allá, montado a caballo como caballero, y va pisando el proceso ritual que se nos escapa, nos falta el del animal, y en ese ritual él está simbolizado como imagen estereotipada y como la cabeza. De tal manera que llegamos a la forma, bueno, la tercera es la del lamento, ¿no? Tenemos una iconografía en cerámicas griegas arcaicas, la idea de las plañideras hasta antes de ayer, ¿no? La idea de la mano en la cabeza como lamentación. Es el único cambio gestual del mismo personaje en su tercera escena. Y, por último, vamos a esta escena interesantísima, donde el éxito, porque claro, esto es un concepto de éxito, ¿no? La legitimidad del grupo social es porque acaba en éxito, si no, ¿dónde está el éxito de la perdurabilidad del grupo social y la legitimidad de alcanzar una heroización que se acerca, bajo mi punto de vista, a una pseudo-divinización? Porque pienso que este personaje no es un niño, sino es el mismo difunto, por una serie de elementos iconográficos interesantísimos. ¿Qué es una figura divina? Yo creo que no hay ninguna duda. Hasta puede tener un respaldo, es una cosa dudosa, depende de cómo hagamos la fotografía, pero el asiento con la silla de tijera es incuestionable y tiene un perfecto escabel. No voy a meterme con la madre raza porque si no seríamos muy lejos. Y si es una mujer o una diosa, es una diosa bajo mi punto de vista. Entonces, tiene escabel. Pero si se fijan, el mozalbete, que es realmente el difunto, que va vestido de manera muy parecida, con el mismo peinado, es la imposición de manos. Miren, la imposición de manos está recogida hasta en el Antiguo Testamento. Es un concepto mediterráneo que se hunde en la noche de los tiempos. Pero sea con una variante o sea otra, la imposición de manos por la divinidad, la imposición de manos, Jesucristo, el Nuevo Testamento, los Evangelios para sanar,
La imposición de manos para transmitir un carácter de nobleza. Lo que implica en todas las variantes, porque no sabemos cuál es la variante que podemos aplicar aquí, es la liberación. Yo le libero de la enfermedad, le libero de la muerte. Es decir, la imposición de manos en el mundo antiguo, en sus diferentes vertientes, siempre implica, no me quiero meter con los animales para no meterme en la ponencia de otros compañeros, sí me puedo meter en esto, la imposición de manos tiene una lectura común a todas las variantes según la religión mediterránea o según la cronología, que es liberación. Le libera de una carga, ¿cuál? La muerte. Y además, este personaje no es un niño, es el mismo difunto más pequeño porque no puede compararse de igual a igual con un dios. Ya en Pozo Moro, el acto sexual, el difunto, que ya es dios, hace un coito sexual, por tanto, con la diosa, que es un tercio más grande que él. O sea, que está en la otra vida, goza de esa divinidad, pero en un rango de igual a igual. Y es muy interesante, porque si se fijan en la postura de las piernas, está como bajándose. Y además tiene un escabel, solo que no el escabel tópico del armarito o el pequeño taburete con un almohadón. Es un escabel simplificado, que es, por ejemplo, el que tiene la dama de Elche, que es solamente el cojín encima del pedestal. Está bajándose de un trono. Y dicen, ¿pero qué me dicen? No puede ser. Bueno, aquí tienen, quizás vean mejor, la idea de la inflexión de la pierna derecha frente a la izquierda, el escabel con el mueble y el escabel simplificado. Pero fíjense qué interesante. Si cogemos esta escena y nos fijamos en este elemento, que es muy importante fotografiar con buena luz, vemos que este rasgo de aquí es justamente el asiento del trono. ¿Qué hace un escabel al aire libre? Todo escabel está asociado a un trono. ¿Qué hace enfrente de mí yo sentado aquí con un escabel y además, aparte del cojín, con el mueble pequeñito, ¿qué hace un escabel delante? Un escabel solo no se pone, es un cojín, deja de ser escabel. Pero si detrás de ese segundo cojín hay un trono, la cosa cambia. Y entonces, si se fijan, esta línea de aquí es la síntesis del trono porque no le cabe en la escena. Bueno, no voy a entrar en detalles de que según en cada cara el marco de la escena desaparece, en otros se ensancha, en otros no lo hace porque no le cabe y le da miedo romper la pieza. Eso ya si se publica lo ponemos con detalle. Pero fíjense qué interesante. Si cogemos este escorzo, nos damos cuenta que este hombre, el tallador, el artesano, que no es técnicamente muy bueno, pero que es muy hábil en la filigrana, lo que hace es dibuja muy bien la cola y lo que es la cabeza y la pata trasera. Esto no tiene nada que ver con esto. Solamente si lo vemos en escorzo nos damos cuenta que esto no está mirando a la escena siguiente, está mirando a la escena del chico, del niño, que no es un niño, que es el hombre. Es el hombre divinizado, o al menos que vive en un mundo de dioses, que se está bajando un trono más pequeño del que tiene el dios, en un escabel más pequeño que el que tiene el dios. Y además, la gestualidad del dios es inexcusable. Si se fijan las damas sedentes, tipo la del cigarralejo, o por ejemplo la que tiene una dormidera en la Cuya de Elche, las manos son desproporcionadas, porque tienen que llegar con poca pericia hasta la rodilla, que es la idea de quietud y de tranquilidad. Esta es la imposición de manos, pero fíjense que este hombre más pequeño, ante esta imposición que es la liberación, ha hecho el tránsito de la muerte a la otra vida, le da la imposición que es la liberación de la carga, la enfermedad, en este caso es la muerte, y está bajándose de lo que es ya un trono pequeño, con su escabel y con la línea de lo que sería el trono pequeño. Tan sintético como podría ser esto, solo que es mucho más grande. Bueno, no quería perderme en detalles, solamente ver que si nos fijamos, lo haremos al final del coloquio, si nos fijamos en algunos encuadres de la iconografía, hay una desproporción que se ve muy claramente aquí, por ejemplo, ¿no? Esta desproporción formal que ven ustedes es producto de que lo estamos viendo muy al mundo actual, de ojos a ojos, mirada cómoda, vaga, somos vagos en el siglo XX y en el XXI. En el mundo antiguo, esto hay que ponerlo en su contexto. Como bien se ha dicho, el contexto es encima de un túmulo, encima de una altura, de un personaje que mediría 1,50 a 1,55. Y por tanto, fíjense la desproporción de este hombre, que vamos, este está hecho tallado a puñetazos, diríamos, pero fíjense si lo ponemos como está aquí en el túmulo, ¿cómo lo verían? La testuz y la desproporción, esto es como se vería realmente si uno se pusiera delante con un mínimo de 1,5 metros de distancia. Este túmulo es una emulación real del tamaño original de la tumba que tienen ustedes aquí. Este es el pedestal colocado in situ, no hay ninguna duda, esa es la tumba de esa escultura.
y aquí tienen ustedes la restauración de esta pieza. Deforme, si la vemos como nos gusta ver las cosas, de tú a tú, y vienen ustedes la enorme proporcionalidad, si lo vemos de frente, las cosas se ven de frente, y las vemos en la distancia y más abajo. Esa idea de que están talladas con deformidad, lo ven en otras esculturas, para entender, no sé, para entender el torso de la Alcudia. El lobo, sí, sabemos que es un lobo, eso en los exámenes todo el mundo lo sabe, el lobo. Pero si sabemos que es un lobo, ¿cómo se entiende que es un lobo? Si lo vemos así, si nos agachamos y nos ponemos a 1,50 de altura. Se ve que esa idea detallada, consciente de la perspectiva con la que se va a ver, se mantiene incluso en la dama, o sea, en las tumbas, en las esculturas, ya en santuarios, no en necrópolis, del siglo III, ¿no? Allá un poco exagerando, sino para qué tallan toda la vasija por debajo, pues porque se va a ver. Es decir, que lo que nos encontramos es en el pilar estela de Jumilla la legitimidad narrativa en un proceso único de escena, con varios fotogramas, en este caso 4, del rito de tránsito tras la muerte, aún más allá, que acaba triunfante a vivir en ese mundo divino, ese paraíso, como se llamara en época ibérica, que no lo sabemos, donde dialogan en una cierta inferioridad, pero con los elementos propios de los dioses. Un trono, un escabel y con la aquiescencia de lo que es la imposición de las manos. Pues muchas gracias.